Bueno, arrancamos con la parte del curso propiamente dicho. La semana pasada estuvimos iniciando en realidad la unidad de arritmias, el corazón con arritmias, dentro de la cual estuvimos haciendo un pequeño repaso de las arritmias más importantes, por lo menos aquellas. Contamos que hay muchos tipos de arritmias que a nosotros nos parecía, ¿no? Siempre cuando uno decide hacer una clase, un curso, lo que sea, tiene que hacer como un corte en hasta dónde llego y que es importante para el público que tenemos en este momento, que somos todos enfermeros, muchos de nosotros o de ustedes trabajando ya en unidades coronarias, donde hacíamos el corte. Y el corte lo hicimos en pensar, ¿no? En aproximarnos, hacer un repaso en lo que eran las arritmias principales, sobre todo aquellas que pueden significar un riesgo para la vida, y el manejo que se hace a partir de ello, siempre pensando en las arritmias como una complicación que viene desde muchos lugares posibles, y que complican a un paciente que por ser cardiópata en sí mismo, tiene poca capacidad adaptativa a esa circunstancia en particular. En este contexto hablamos también de las fibrilaciones auriculares, no tanto por el riesgo en sí mismo de provocar por sí mismo una descompensación tal que lleve a la muerte del paciente, sino por el hecho de que tiene una incidencia muy alta dentro de los pacientes cardiópatas, por el hecho de que si son fibrilaciones auriculares que filtran mucho hacia la parte ventricular, es decir, que provocan mucho aumento de la frecuencia cardíaca, terminan siendo riesgosos por una cuestión de que el cardiópata no puede adaptarse a esa situación, por una cuestión de que el miocardio metaboliza más cantidad de oxígeno, entonces se queda corto. Y aparte por el hecho de que, por supuesto, las fibrilaciones auriculares, que son tan común, que tienen tanta incidencia, están muy asociadas a la posibilidad de producir trombosis, con lo cual ahí tienen un segundo riesgo asociado. Entonces hablamos un poquito de eso, los distintos tratamientos, que también los dividimos, las arritmias las dividimos en taquiarritmias y en bradiarritmias. La gravedad de las arritmias en sí mismo las habíamos dividido o habíamos puesto el punto de corte en el hecho de si producían o no signos de baja perfusión, al margen de las auriculares que ya expliqué. Y después hicimos un pequeño repaso, una pequeña aproximación a los distintos recursos terapéuticos, que también los dividimos en farmacológicos y no farmacológicos. Dentro de los no farmacológicos hicimos ahí un breve aproximación a las maniobras manuales, y dijimos que dejábamos para después lo que tenían que ver con los dispositivos, con los marcapasos, que es lo que vamos a tratar hoy, y también vamos a hablar un poquito más adelante de protocolos de RCP. Esa es la clase del día de hoy. Entonces ahora yo les tengo que mostrar o compartirles pantalla. Adriana dice, profe, si aprobamos las 3 actividades y no aprobamos el final, ¿cómo que? No, Adriana, el final es solamente para quienes no promocionaron el curso. La forma de aprobar y promocionar el curso es con las 3 actividades. Pensá el examen final simplemente como una especie de recuperatorio para aquellas personas que no han podido cumplimentar con el requisito principal, que es la aprobación de las 3 actividades. Si vos ya aprobaste las 3 actividades, tenés el curso aprobado. Igual a las personas que ya tienen el curso aprobado, porque ya hicieron las 3 y las 3 están aprobadas, que son algunos, no son muchos, porque estuve mirando hoy a la mañana así, espiando, ¿no? Un poquito desde el campus, pero a aquellas personas obviamente que los invito a continuar el curso hasta la última clase, por supuesto, porque aparte creo que son interesantes en sí mismas. Bien, continúo entonces, tengo que compartir pantalla y mostrarles mi clase de marcapasos. Bueno, acá dice que estoy compartiendo pantalla. Confírmenme que están ustedes viendo la clase de marcapaso. Hola, Viani, te leí el otro día en el mail que me mandaste, muchísimas gracias. Viani Mendoza. ¿Están viendo mi pantalla? Cuéntenme. ¿Me?
Alguien que me abra el micrófono y me cuente si lo están viendo. Sí se ve, profe. Ay, gracias. Ahí me contestó Adriana. Adriana, ¿probaste ya o estabas ahí como que me falta la tercera? No, sí, ya probé las tres, pero como Muy faltaban bien. temas, pensé que quedaba otro examen más. No, son tres, son tres. Es un tema de tiempos porque a mí me gustaría poner una cuarta actividad, pero después no me daría tiempo a cerrar el curso, a hacer el examen y en general siempre nos pasa lo mismo, que cierra ECAF también, ¿no? Por vacaciones, ya sea en el primer cuatrimestre o en el segundo, me cierra, entonces no me queda no me queda espacio para una cuarta. Por eso puse una tercera y me quedan como algunas clases que no entran dentro de la actividad. Considérenla un regalo, un regalito. Bueno, entonces, continuamos con los marcapasos. Habíamos dicho que los marcapasos son aquel recurso no terapéutico que es utilizado en distintas situaciones asociadas a arritmias, cuando son crónicas y cuando no responden a tratamiento, ¿no? Entonces ahora vamos a tratar de hacer con esto el típico rompecabezas que yo le digo. Si ustedes ya están trabajando dentro de áreas de cardiología, les va a pasar que tienen como un montón de marcapasos y por lo más probable es que estén como más familiarizados con alguno que otro, entonces vamos a hacer, ¿no?, de esto de armar el rompecabezas y hacer un paneo general sobre todo, ¿sí? Vamos a dividir en dos grandes grupos, los marcapasos transitorios, por un lado, y los marcapasos definitivos. Los transitorios, como lo dice la misma palabra, son aquellos marcapasos que se utilizan en una situación aguda, en un paciente que presenta una arritmia importante, que debe ser tratada o de lo contrario, por supuesto que puede ser una complicación mucho más grande. Y en pacientes en los cuales se ha intentado un tratamiento farmacológico y se ve que no prospera el paciente. Lo que suele suceder, por ejemplo, es que se le pone un paralelo de dopamina, ¿sí?, como lo vimos la semana pasada, y probablemente el paciente no tenga una mejoría que pueda sostener. Entonces se entiende que hay algo más crónico, que mientras está el paralelo de medicación, el paciente responde, pero se intenta bajar y el paciente deja de responder. Entonces, en esa situación se decide la colocación de un marcapaso transitorio. Si lo que se entiende que le está pasando al paciente de base es algo que se cree que en un poquito tiempo va a revertir, un día, 2 días, 3 días, el paciente queda con un marcapaso transitorio. Y después se le retira y volvemos a quizás una medicación oral o lo que sea. Ahora, si lo que sucede es que lo que tiene es, por ejemplo, enfermedad de nodo sinusal, enfermedad específica de lo que tiene que ver con la capacidad de marcapasear normalmente, entonces se planifica un marcapaso definitivo. Y muchas veces el marcapaso transitorio es justamente eso, un puente hasta el marcapaso definitivo. Por ejemplo, clásico, el paciente se descompensa en su casa, lo llevan a la guardia, lo toma la guardia, tiene, por ejemplo, no lo sé, un bloqueo AB de tercer grado, no responde adecuadamente a la medicación, se le coloca un marcapaso transitorio y se piensa, ¿sí?, en cuáles son las posibles causas que provocaron esta situación. Si las causas no son revertibles y va a ser un paciente crónico, entonces ese marcapaso se lo piensa como puente hasta la colocación de un marcapaso definitivo. ¿Cuándo se coloca el marcapaso definitivo? A veces se coloca en situación, por ejemplo, el paciente tiene un transitorio como puente hasta que llega al definitivo. En algunas situaciones particulares acá dentro de Argentina, el definitivo puede demorar un poquito porque implica una autorización y una gestión para que el marcapasos aparezca, en contexto de internación. Acá depende mucho del tipo de cobertura. Siempre cuento lo mismo. Por ejemplo, durante muchísimos años nosotros trabajamos con pacientes capitando de PAMI, es decir, que son beneficiarios de PAMI, y ahí pasamos por distintas épocas. Épocas en las que el marcapaso definitivo aparece inmediatamente, entonces el paciente no espera demasiado, un día o 2 días, y épocas en las que el marcapaso demora unos cuantos días más en aparecer, y mientras tanto nuestro paciente queda en nuestra unidad coronaria estable, pero sostenido por un marcapaso transitorio. Esa sería una opción. La otra opción
es, respecto a los marcapasos definitivos, es que el paciente viene siendo tratado, controlado por su cardiólogo de cabecera, se va constatando de que necesita un marcapaso definitivo porque tiene enfermedad sinusal, porque no responde al tratamiento oral, etc. Y lo que puede llegar a suceder es que se decida la colocación de un marcapaso definitivo en forma programada, es decir, el paciente no llegó a descompensarse, no llegó a internarse, simplemente se planifica, hace el prequirúrgico correspondiente, la tramitación y gestión correspondiente para tener el marcapaso, se interna un día dentro de nuestra institución en forma programada, se coloca el marcapaso, muy poquito tiempo de internación. Habitualmente cuando es transitorio, el paciente no está agudo por otra situación, se coloca un día el marcapaso, al día siguiente a la mañana se va a su casa con muy baja probabilidad de que algo de todo esto salga mal. Es decir, que con muy pocas complicaciones asociadas. Obviamente que las tenemos que mencionar, pero la verdad es que no las suele tener. Esas son así como un paneo general de los marcapasos. ¿De qué se trata ¿De qué se tratan los marcapasos? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Son dispositivos, ¿sí? Operados a pila. Ay, me acordé ahora que tenía esa foto que les prometí para hoy y me olvidé de... Bueno, para la semana que viene. Voy a ver si paso por la unidad coronaria el lunes, que le saco foto. En realidad le saqué foto, pero me parece que no la pude subir porque no la encontré. No sé si la borré sin querer, pero se los prometo. Un marcapaso definitivo puesto como transitorio, que para los que ya están trabajando en unidad coronaria les va a gustar, porque no era de lo más habitual, por eso lo quería mostrar. Bien, entonces los marcapasos son pequeños dispositivos que están operados a pila, que tienen la capacidad de generar un latido no espontáneo, sino marcapaseado, generado por el mismo dispositivo, en aquellas situaciones en las cuales el paciente adolece de no poder sostener ya sea el ritmo o la frecuencia cardíaca necesaria para el gasto cardíaco que necesita, ¿no? Entonces, lo que hace es percibir, detectar cuando el corazón está latiendo, ¿sí? En forma normal, darse cuenta o detectar cuando late en forma irregular y a partir de, y acá hay diferentes variaciones, a partir de cómo está seteado, se le va a pedir al marcapaso que bien o genere por su cuenta o bien llene aquellos baches o pausas en las cuales el corazón no alcanza la frecuencia cardíaca final con que se lo ha seteado. Consta de, como ven ustedes acá en pantalla, en estos esquemitas, consta de dos partes, una que sería el generador en sí mismo, ¿sí? Que trae, como decir, el chip o lo que genera, digamos, que tiene toda la información y procesa los datos, detecta y demás. La pila, ¿sí? Que es la batería que genera la energía para poder generar el latido a posterior, y las derivaciones, ¿sí? Que son unos pequeños alambritos que salen del dispositivo, se dirigen hacia adentro del corazón, ¿sí? Y es donde van a generar, estimular los impulsos, si se quiere, artificiales. ¿Cómo vemos nosotros? Esto es interesante, creo que tenemos que saberlo y tenerlo en claro, sobre todo si ya estamos trabajando en áreas de cardiología. Cuando nosotros vemos un electrocardiograma que tiene latidos que están generados por el marcapaso, los vamos a ver y los vamos a poder diferenciar claramente porque se ven muy, muy diferentes ya sea en el monitor o en un electrocardiograma de papel, en cualquiera de las dos situaciones. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque muchas veces el paciente combina latidos propios con latidos del marcapaso, del dispositivo, y entonces corresponde que nosotros sepamos detectar unos u otros. También es importante porque, sobre todo cuando estamos hablando de marcapasos transitorios, que ahora lo vamos a decir, si el marcapaso llegara a correr, digamos, sus cables y dejaran de censar adecuadamente, entonces el paciente quedaría muy expuesto solamente con los latidos propios de su corazón, y es necesario que nosotros podamos detectar esta cuestión para solicitar una reevaluación por parte del cardiólogo interno y probablemente un
una resituación de ese marcapaso, ¿sí? Hasta tanto cense adecuadamente. Esto no es algo que pase habitualmente con un marcapaso definitivo, sino que es algo, esto de que se corran los cables y que deje de censar adecuadamente, sino que es algo más propio de los pacientes con marcapaso transitorio. También hay otra situación en la cual nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo si ustedes están trabajando en cuidados críticos, polivalentes o cardiológicos, y es que en el acompañamiento, digamos, del final de vida, de aquellos pacientes que están transitando el final de vida, tenemos que tener en cuenta que el paciente va a fallecer y vamos a seguir viendo en el monitor probablemente un latido y un movimiento cardíaco muy similar al de un paciente vivo, cuando en realidad es solamente el trabajo del marcapaso. Entonces está bueno que nosotros podamos diferenciar esto. Entonces, ¿cómo lo vemos? Básicamente, si se acuerdan, cuando hablamos un poquito de electrocardiograma, dijimos de que a cada onda del latido, ¿sí? De la unidad del latido del corazón, se le correspondía un movimiento miocárdico. La onda P se corresponde con el estímulo, ¿sí? Del latido espontáneo del corazón producido a nivel del nodo sinusal, es decir, que producido a nivel auricular, es decir, supraventricular, que sería otra forma de decir lo mismo. Entonces, si veo onda P, lo que veo con la onda P es un estímulo cardíaco sinusal a nivel auricular, ¿sí? Que es donde está ubicado, y que se corresponde con la contracción auricular. Perdón, con el latido sinusal. En cambio, si no lo veo a la onda P, pero veo igual el resto del latido, infiero que lo que tengo es un latido no espontáneo, sino generado por el marcapaso. Es decir, que lo que voy a ver, en resumen, lo traspaso, lo traduzco, lo que acabo de decir es que a toda esta unidad, síganme acá con la flechita del mouse, a toda esta unidad que se corresponde con un latido cardíaco, se le puede analizar la onda P. Acá en este lugar donde debería estar la onda P no hay onda P, fíjense que en vez de una onda P hay una espiga, ¿sí? Algo que nosotros le decimos espiga porque es como una especie de corte transversal que indica el inicio del estímulo, pero sin tener esa curvita, esa pancita tan típica del latido generado por el nodo sinusal. Entonces, esto es un esquema de un latido, ¿sí? Que no es sinusal, sino que está generado por el marcapaso y lo veo como detectando la espiga. Fíjense que acá también exactamente lo mismo, acá también exactamente lo mismo, ¿sí? A posterior de lo que sería la descarga del marcapaso y la generación del latido del marcapaso, voy a ver un QRS que, si recuerdan, el QRS tenía que ver justamente con la contracción ventricular. Entonces, a cada espiga le tiene que seguir necesariamente un complejo QRS, que es lo que va a dar cuenta de que realmente ante cada estímulo del marcapaso se le corresponde a posterior un movimiento de contracción a nivel ventricular. A eso nosotros le decimos adecuada captura ventricular. Si nosotros estuviéramos hablando de un marcapaso transitorio, estaríamos diciendo que a todos los estímulos del marcapaso se le responde con una contracción ventricular y eso significa que tiene buena captura. Algunas de las cosas que vamos testeando en torno a un paciente con marcapaso, en ese caso estoy mencionando el transitorio. Bien, vamos a arrancar entonces por ir viendo así puntualmente todos los marcapasos. Vamos a arrancar por los transitorios. Bien, acá tenemos un marcapaso que se llama marcapasos externo o transcutáneo, que no es de los más habituales. Muchos de ustedes quizás todavía no lo han visto en funcionamiento o no habían escuchado hablar de él. Probablemente los que ya están trabajando en unidades coronarias un poquito más complejas, seguramente sí lo tienen. ¿De qué se trata un marcapaso externo o transcutáneo? Se trata de la posibilidad de marcapasear a pacientes que así lo requieren
sin intervenir, sin colocar un transductor y un marcapaso transvenoso. Es decir, que se va a hacer, como lo dice la misma palabra, a través de la piel. Fíjense que se llama marcapasos externo y o transcutáneo. Quiere decir que el marcapaseo se hace sin invadir internamente al paciente y se hace a través de la colocación de estos parches que ustedes ven acá colocados al paciente. Si lo tuviéramos que describir, diríamos que son parches muy similares a los parches que muchos de ustedes conocen en contexto de utilización de un DEA, ¿sí? De un desfibrilador externo automático, y es que la verdad es que la tecnología es muy similar a la de un DEA. Cuando se colocan, cuando hay bradicardia con compromiso hemodinámico, es decir, con signos de bajo gasto, que no responde a fármacos, como veníamos diciendo, y cuando estamos, es muy probable que cuando estamos trabajando en un área donde se descompensó el paciente, pero que no tenemos el grado de complejidad para colocarle un marcapasos externo de tipo transvenoso. El gol estándar en términos de marcapasos transitorios, obviamente que es el transvenoso, es más seguro que este, pero la realidad es que esto nos salvó la posibilidad de facilitar un marcapaseo en pacientes que se descompensan en lugares donde no hay médicos entrenados ni equipamiento suficiente para colocarle un marcapaso transvenoso. Por ejemplo, si estamos en contexto de, por ejemplo, esto está en una guardia donde no hay médicos con entrenamiento para colocarlo, entonces es más fácil colocar un parche. Por ejemplo, si esto pasa en áreas no cerradas, en áreas de internación general. Entonces se marcapasea al paciente a través de estos parches hasta tanto este paciente es trasladado a un área donde se le pueda colocar un marcapasos transvenoso. ¿Cómo se marcapasea al paciente? Como les dije, a través de estos parches, sí que van a transmitir, digamos, los estímulos eléctricos generados por la máquina, que lo va a hacer a través de la piel, digamos. Y yo les quise traer justo esta foto y no otra, porque un poquito para que ustedes vean que en realidad el marcapaseo está dado a través de los parches, pero está generado el estímulo eléctrico por nada más ni nada menos que un desfibrilador común de los que muchos de nosotros vemos dentro de los carros de paro. Entonces, ¿cuál será la diferencia? La diferencia, obviamente que estamos hablando de desfibriladores de los de carro de paro, pero más modernos, no los más viejitos, pero estos desfibriladores más modernos tienen la posibilidad de que uno le puede setear, programar, en qué tipo de trabajo quiero de él. Y este es una forma, es decir, le voy a setear al desfibrilador que habitualmente yo estoy acostumbrada a utilizar en contextos de RCP, o en protocolos de RCP, simplemente le voy a setear que necesito utilizarlo como un marcapasos externo o transcutáneo, voy a desconectar las palas, y en el lugar de la conexión de las palas voy a conectar los parches y el desfibrilador va a empezar a marcapasear a través de los parches. Tiene muchísimas ventajas y algunas cuantas desventajas. Desventaja principal, no puedo sostenerlo durante mucho tiempo, ¿sí? Esto es para sostener un paciente hasta tanto se lo lleva a una unidad de cuidados críticos. Y la segunda ventaja tiene que ver con que ustedes imaginarán que esto es una descarga eléctrica mínima, como quieran llamarlo, pero es una incomodidad bastante importante si la persona es lo suficientemente sensible y está muy conectada, despierta, conectada con el entorno. Entonces tenemos que encontrar la forma de que el paciente pueda tolerarlo, ¿sí? Hasta tanto pase a otro método un poco más menos molesto en sí mismo. Bien. Acá un poquito un esquema de cómo trabaja. Esto es un esquema de lo que sería la botonera estándar, porque no son todas las marcas iguales, de un desfibrilador común de los que están en los carros de paro. Y podemos ver cómo nosotros simplemente con la botonera le vamos a indicar qué tipo de trabajo queremos por parte del desfibrilador. ¿Qué puede llegar a ser? La de desfibrilar a un paciente, la de cardiovertir, por ejemplo, o la de
ser utilizado como marcapaso. Fíjense que acá lo dice la botonera, que yo si lo pusiera en este punto, sería un marcapaso externo transcutáneo. Si lo pusiera en este otro punto, el mismo aparato funcionaría como un DEA, interesante, y con los mismos parches. Y si lo pusiera, por ejemplo, en este otro punto, el marcapasos en sí mismo, es decir, el aparato en sí mismo, me serviría simplemente como para monitorizar un paciente. También es importante porque a veces es la única forma de monitorizar un paciente en contextos de cuidados no críticos. ¿Sí? Por ejemplo, en el carro de paro moderno de un área no intensiva. Y este de acá arriba, ¿sí? Que están viendo, es un botón de sincronización que si yo lo apretara me serviría para programar el mismo aparato para hacer cardiodefibrilación. Es decir, que con todo esto que les acabo de explicar, lo resumo diciendo que los aparatos más modernos de los carros de paro, que habitualmente están para desfibrilar, hoy en día brindan como una amplia gama de posibles tareas. Es decir, que se los puede utilizar simplemente como monitor de una sala no crítica, se lo puede utilizar como un marcapaso transitorio externo, se lo puede utilizar como un desfibrilador sincronizado, es decir, para cardiovertir, o se lo puede utilizar incluso como DEA. Fíjense todas las prestaciones que puede tener el mismo aparatejo. Uy, parece que ya estoy vendiendo, me voy a dedicar a la venta, probablemente ¿Cómo se gane mucho. llamaba botón de qué? El de acá arriba, botón de sincronización. ¿Sí? ¿Cuándo necesito sincronizar una desfibrilación? Cuando quiero cardiovertir al paciente, que es uno de los tratamientos que vimos la semana pasada. Francisco, lo vas a terminar de entender cuando veas la clase de la semana pasada, ¿sí? Cuando hablamos de arritmias y de posibles tratamientos. De todas maneras, Francisco, quiero que te quedes con los conceptos principales, porque esto de un modelo a otro puede cambiar y en vez de ser un botón puede ser simplemente otro espacio más en la botonera. ¿Se Una entiende? Esto pregunta, ¿se es sigue usando de concepto. marcapaso externo? ¿Cómo? ¿Seguimos en la clasificación de marcapaso externo? No, ya estamos dentro del primer marcapasos transitorio que se llama marcapasos, sí, marcapasos externo transcutáneo. El transcutáneo significa que marcapaseamos al paciente a través de parches. A ver si tengo una foto de los parches. No tengo foto de los parches, pero acá. Acá abajo, ¿ves? Unos Por eso, porque parches. se llama externo. ¿Cómo? Para dejarme más ruido al fondo. El tema era que por eso sigue llamándose externo. O sea, es una clasificación dentro del marcapaso externo transcutáneo. Sigue Dentro de siendo los el mismo. transitorios estamos viendo el marcapasos externo transcutáneo. Los parches, acá hay fotos de dos modelos diferentes. Ustedes probablemente, si estuvieron alguna vez en una clase de RCP, los deben haber visto en contexto de parches para realizar para el trabajo del DEA automático, ¿sí? Del desfibrilador externo automático, es exactamente lo mismo, justamente porque este mismo aparato puede ser utilizado en cualquiera de esas modalidades. Como trabaja, inicia una despolarización miocárdica y a posterior la contracción cardíaca correspondiente, lo hace a través de, generándolo a través del dispositivo y entregándolo al paciente a través de los parches, y puedo seleccionar sobre el aparato, esto cuando hablo en primera persona es figurativo, entiendan que obviamente que esto es decisión del cardiólogo, lo hace el cardiólogo. Se puede seleccionar frecuencia, intensidad de la descarga, y se puede seleccionar que sea en modo fijo, por ejemplo, quiero que marcapasee a 70 latidos por minuto, o a demanda, y la modalidad a demanda es una modalidad que permite que el paciente tenga sus latidos propios y el marcapaso simplemente lo que hace es completar para llegar a ese número que se decidió previamente. Por ejemplo, si el paciente tiene 40 latidos, el marcapaso lo que hace es generar los otros 30 restantes, intercalados, ¿no? Intercalados.
Algunas indicaciones son simplemente colocar el parche sobre la piel seca, limpia, preferiblemente sin vellos, alejar de los electrodos del electrocardiograma. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces esto está ocurriendo en contextos en que el paciente tiene otro tipo de monitorización, y a no asustarnos ni aprender de memoria, porque todos los modelos de parche tienen un dibujito para entender dónde va cada parche. Por lo general, un parche va en tórax superior derecho y el otro parche va en hemitórax inferior izquierdo. ¿Por qué? Porque de alguna manera simula el devenir natural, anatómico del corazón. ¿Sí? Simplemente eso. En algunas situaciones, ante una persona que sea muy caquéxica, muy flaquita, o incluso niño o adolescente, si no hay suficiente superficie corporal, uno podría poner un parche, ¿sí?, sobre la parte anterior y el otro parche en la parte posterior, y de la forma que ustedes están viendo acá en el video, y produciría un trabajo similar. Bien, hasta acá les estuve contando. Importante, que no sé, parece que no salió, pero que supongo que ya lo saqué en algún momento. Les dije que dentro de las cosas no tan beneficiosas estaba el hecho de que puede llegar a ser muy molesto estar recibiendo la descarga constante por parte del paciente. Entonces, necesitamos, si es necesario sostener el marcapaso hasta que aparezca otra solución, necesitamos trabajar sobre la sensibilidad del paciente. Habitualmente lo que hacemos es darle pequeños rescates con morfina, de forma tal de bajar un poquito lo que tiene que ver con la respuesta sensitiva, y favorecer la adaptación al marcapaseo transcutáneo hasta que se decida otro tipo de marcapaseo. Eso me olvidé de ponerlo en el Power, pero se los digo porque es súper importante, porque hemos visto que hay personas que lo toleran realmente muy mal. Seguimos entonces en la clasificación, seguimos en los marcapasos transitorios, y ahora vamos a hablar del más común, el más conocido entre quienes ya trabajan en unidades críticas, que sería el marcapasos transvenoso, ¿sí? El marcapaso transvenoso es un tipo de marcapaso transitorio y utiliza un acceso venoso central, y la colocación en este acceso venoso central de un catéter que nosotros le llamamos catéter de tipo introductor. Ya hablamos de los catéteres de tipo introductor en el curso previamente. Dijimos que muchas veces ese tipo de catéteres introductores se utilizan para, valga la redundancia, introducir distintos tipos de catéteres para hacer otros procedimientos mínimamente no invasivos. Dijimos que, por ejemplo, se utilizaba un catéter introductor del mismo tipo y del mismo estilo, por ejemplo, para ingresar con un catéter de Swan-Ganz, es decir, que primero se coloca el introductor, por eso se llama introductor, y a posterior, cuando está bien ubicado el introductor, por ahí se pasa todo el catéter de Swan-Ganz. Es decir, que la técnica es muy similar. ¿Por dónde se puede acceder? Por acceso venoso central, que puede ser interna derecha, subclavia izquierda, muy parecido a todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. La técnica utilizada es con guía electrocardiográfica, es decir, que al mismo tiempo que el médico está ingresando los electrocatéteres y tratando de tener una buena captura, una buena sensibilidad, etcétera, va a estar mirando el monitoreo electrocardiográfico a los fines de poder corroborar la adecuada captura y el adecuado funcionamiento del marcapaso transvenoso. Por supuesto que la técnica de todo esto se hace, ¿no?, para manteniendo la esterilidad. De más está decirlo, estamos hablando de que colocar un marcapaso transitorio es una de las cosas más invasivas que hay. Si bien tiene un riesgo muy bajo, la posibilidad de complicaciones es realmente muy baja, lo cierto es que estamos ingresando por dentro de las estructuras internas del corazón para generar un latido extra al latido que podía generar hasta hace un tiempo por sí solo.
El rol del enfermero en todo esto es el de acompañamiento, el de, por ejemplo, en el momento de la colocación, el de, por supuesto, que preparar la bandeja con todos los materiales, que incluyan también la ropa y demás para mantener la esterilidad de la técnica. Asegurarnos de que el paciente tenga un acceso venoso periférico, que esté en buenas condiciones. Todo esto tiene que ver con la posibilidad de tener que pasar medicación si el paciente se llegara a descompensar. Siempre entender que cuando estamos jugando con la captura, ¿sí?, de un electrocatéter por dentro del corazón, de alguna manera, en esto pero tan invasivo, pueden salir cosas complejas como aparecer fibrilaciones, taquicardias ventriculares, es decir, pueden pasar cosas. Entonces yo debo asegurarme como enfermera, cuando me dicen vamos a colocar un marcapaso, asegurarme de tener un acceso venoso periférico de buen calibre, que me pudiera llegar a servir para administrar drogas si el paciente se llegara a descompensar, tener el electrocardiograma de papel a mano, ¿sí?, también para poder registrar la previa y el post. El carro de paro, siempre a mano, provisto de energía, eso siempre lo decimos, porque pueden pasar cosas cuando empezamos a hacer esto. Acá ven ustedes una foto de lo que sería un catéter introductor. Este es de marca Arrow, pero bueno, podría ser otra marca también. Acá en Argentina nos pasan estas situaciones, estos vaivenes de crisis, donde se desaparecen a veces algunas marcas y aparecen otras marcas alternativas. Esto que ustedes ven abajo, ¿sí?, es una foto de los electrocatéteres, que son los que realmente van a llevar, en definitiva, el estímulo eléctrico desde lo que es el generador, ¿sí? Acá tienen una foto de un generador promedio, este es bastante moderno. Hay otros que son un poquitito más desactualizados en cuanto a modelo, o sea, puede variar muchísimo, 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 porque la verdad es que los generadores viejos siguen funcionando muy bien si se tiene el mantenimiento adecuado. Este es en sí uno bastante moderno, y acá al costado les puse un esquema de cómo sería que queda después que se colocó todo. Es decir, que se va a usar la misma técnica Sendinge, se va a colocar el introductor, por dentro del introductor se van a colocar los electrocatéteres. Los electrocatéteres, como dice el esquema acá, van a ir conectados, ¿sí?, conectados a esto que ustedes están viendo en el medio de la pantalla, que no es otra cosa que el generador. Y este generador va a tener una pantalla que puede ser como esta botonera, un poquito más antigua, o bien que puede ser incluso con una pantalla de tipo digital, donde se le va a setear cómo quiere el cardiólogo a cargo que trabaje el generador. Esto es el famoso marcapasos transitorio venoso. No sé si más adelante hablo de los cuidados de enfermería. Sí, más adelante hablo de los cuidados de enfermería. Acá les adelanto nomás que parte de los cuidados de enfermería van a tener que ser que el paciente no se desconecte, por supuesto, de esto que es el generador, o bien que los electrocatéteres que salen, ¿sí?, del cuello del paciente a través del introductor, que los electrocatéteres no se desplacen y dejen de tener captura para generar el latido. Entonces, como enfermeras, siempre decimos que estos son pacientes que no los vamos a estar moviendo un montón, que vamos a hacer toda nuestra tarea y que es importante para prevención de lesiones asociadas a decúbito, es decir, que vamos a tener que ir movilizándolo con cierto cuidado, pero que se puede, pero también entender de que si el electrocatéter se mueve demasiado, por supuesto que el problema va a ser la pérdida de la captura del estímulo y el paciente va a quedar otra vez probablemente bradicárdico igual a cuando empezó toda esta historia. Bien. Dentro de los seteos que se le pueden colocar a estos generadores de marcapaso, podemos mencionar la frecuencia cardíaca, la sensibilidad, es decir, que le voy a el modo, si quiero que sea demanda, si quiero que sea exclusivo, es decir, que voy a poder setearle bastante información respecto a cómo quiero que trabaje el dispositivo con el paciente.
Continuamos con el último marcapaso de tipo transitorio, que es el marcapaso que nosotros llamamos epicárdico. ¿De qué se trata el marcapaso epicárdico? Se trata de una modalidad diferente para utilizar el mismo dispositivo generador. Ahí abajo yo les estoy mostrando, fíjense, una foto de lo que sería un generador de marcapaso un poquito más moderno. Vieron que yo les dije hace un ratito que acá tenían una foto de un generador con una botonera física. Acá tienen un generador un poquitín más moderno que muestra una pantalla híbrida, un poco con botonera y un poco con pantalla de tipo digital para recibir y chequear la información del trabajo que está haciendo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un marcapaso transitorio de tipo epicárdico? Alguien está con, voy a poner silenciar, no sé si silenció. Bueno, antes podía silenciar yo desde acá. Entonces, marcapaso transitorio de tipo epicárdico. En este caso, esto es el típico marcapaseo que se utiliza en aquellos pacientes que vienen de cirugía cardiovascular a hacer su recuperación a nuestra unidad o a la de ustedes. Como la, perdón, como la posibilidad de generar o atravesar distintos tipos de arritmias está muy aumentada en los posquirúrgicos inmediatos de cirugía corazón abierto. Los cirujanos deciden colocar electrocatéteres en el corazón del paciente y hacerlos salir a través de unas pequeñas incisiones subesternales, ¿sí? Acá hay una foto, de forma tal, atravesando el pericardio, por eso dice acá modo epicárdico, de forma tal que los electrocatéteres van a salir, como ustedes están viendo acá en estas fotos, ¿sí? Por debajo del esternón, van a salir ambos electrocatéteres que cuando nosotros recibimos al paciente de cirugía, lo que hacemos es conectar el dispositivo generador de marcapasos externo a esos electrocatéteres y el paciente queda automáticamente, después de setearle, por supuesto, los valores correspondientes, queda listo, ready, preparado para cualquier eventualidad de ritmo. Acá yo les digo que esto depende mucho de la institución donde ustedes están trabajando. Puede llegar a suceder de que reciben el paciente y tiene sus dos cablecitos epicárdicos ahí abajo del esternón y ustedes no hacen nada, no conectan el aparato ni nada porque quedan ahí esos dos cablecitos y a la espera de si es necesario utilizarlos o no. También hay otra situación diferente en la cual en algunas instituciones está protocolizado que el paciente llega, automáticamente se conecta, aunque no lo necesite el paciente en ese momento, y queda conectado hasta que se decide la retirada de los cables epicárdicos. Queda conectado por las dudas, conectado, seteado, probado, y con una programación o con un seteo básico, estándar, a los fines de que si el paciente lo requiere, simplemente lo único que se hace es prender el marcapaso y más nada, ¿sí? Estas son las dos modalidades en las que pueden ustedes verlo. Habitualmente, incluso ya dentro de la misma unidad coronaria, el paciente, antes de ser pasado a piso, una vez que se transcurrió los primeros días de postquirúrgico mediato, se le retiran los cables epicárdicos y nada. Sí, con mucha buena suerte puede que el paciente nunca los necesite, o si los necesita, lo bueno es que ya está conectado a un marcapaso para rápidamente responder con el marcapaseo. Voy a hablar ahora un poquito de los cuidados de enfermería, como para volver a hacer esto que yo digo, el pequeño rompecabezas, donde vamos dando cuenta de todas las cosas que fuimos nombrando, ¿no? Así a lo largo de la charla. Entonces, cuidados de enfermería en pacientes con marcapasos. Estamos hablando de monitoreo multiparamétrico y vigilancia a través del electrocardiograma durante el momento de la colocación
Y a posterior de la colocación, el monitoreo multiparamétrico estricto, ¿sí? También mencionamos el rol del enfermero a la hora de asistir al médico interno, al médico cardiólogo que hace la colocación del marcapaso, a los fines de asegurar que todo este procedimiento se realice con técnica aséptica. Si hay hemorragia en el punto de inserción, por ejemplo, compresión local y hielo, ¿sí? Estamos hablando este punto en contexto de un marcapaso que utiliza un introductor en las venas. Asegurar, y esto es súper importante, lo mencionamos, pero volvemos a ponerlo acá, recordarlo en el punteo, asegurar cables y generador para evitar el desplazamiento del mismo, entendiendo que si se desplaza demasiado puede perder captura y dejar de marcapasear al paciente. Esto es muy importante recordarlo. Prevención de infecciones asociado a mantener el punto de inserción, si el marcapasos es transcutáneo, con cobertura con apósito transparente, limpio y seco, acorde al protocolo que tenga la institución, pero es parte de la tarea de enfermería. Chequeo diario de los parámetros del marcapaso. Corresponde que si yo tengo un paciente, recibo la guardia y me dicen, tenés a fulano de tal, te pertenece a vos en los cuidados de ese paciente y tiene un marcapaso de tipo del que estamos hablando, entonces corresponde que nosotros nos acerquemos y hagamos un chequeo de cuáles son los parámetros que se le ha pedido al marcapaso, es decir, frecuencia cardíaca, el umbral, la sensibilidad y todo esto para saber dónde estamos parados, ¿sí? Este modelo en particular que ustedes están viendo acá abajo tiene como es digital, tiene una pequeña tapa que permite abrir y cerrar para también generar, digamos, un obstáculo a la posibilidad de que se cambien los seteos, que se mueva la perilla o incluso la parte que es más digital. Entonces, siempre nos tenemos que asegurar que si tiene este tipo de tapa, la tapa tiene que quedar cerrada para asegurarnos de que no haya cambios y el marcapaso no deje de funcionar. Hasta acá entonces un poquito los cuidados de enfermería en relación a los distintos tipos de marcapasos transitorios que vimos. El percutáneo o transcutáneo, vimos el transvenoso y vimos el epicárdico, más de contexto de cirugía. Bien. A partir de ahora tendríamos que hablar un poquito sobre los marcapasos definitivos. ¿De qué se tratan? ¿Cuáles son a grandes rasgos las diferencias y las funcionalidades? Si bien claramente acá nuestro rol tiene más que ver con el de el posquirúrgico inmediato, vamos a tratar de, como siempre, tratar de entender lo que estamos haciendo. Entonces, el marcapaso definitivo es un dispositivo que se va a implantar, se le va a crear un pequeño bolsillito en el tórax superior y se le va a implantar un dispositivo que va a estar funcionando dentro del paciente para siempre hasta que el paciente fallezca, ¿sí? La creación de los marcapasos definitivos produjo que muchísimos pacientes que antes morían, por ejemplo, de muerte súbita o de bradicardias extremas, hoy puedan, digamos, continuar su vida muchísimos años más, si no suceden otras cosas. Ahí tienen una fotito de lo que es del tamaño y el modelo de lo que sería un marcapasos estándar, así que se están viendo ustedes que básicamente tiene alrededor de unos 3 centímetros por 3 centímetros. Hablemos un poquito de qué tipos de marcapasos definitivos conocemos o tenemos, o cómo los podemos dividir. Bueno, tenemos los marcapasos unicamerales, tenemos los marcapasos bicamerales y tenemos marcapasos tricamerales o de resincronización. Habitualmente se le dice marcapaso de resincronización cardíaca. Y aparte, como modalidad extra, tenemos los famosos CDI o desfibrilador automático implantable, que técnicamente no es un marcapaso, pero que yo acá lo quiero hablar porque tiene una utilidad y una dinámica muy similar a la colocación de un marcapaso definitivo. Entonces, primero contemos así como a grandes rasgos para claramente no es nuestra intención ser expertos en marcapasos, pero sí entender un poco de qué hablan cuando se habla
o qué tipo de dispositivo tienen nuestros pacientes. Los unicamerales, como bien lo dice la palabra, son marcapasos que van a ir a afectar o estimular simplemente a una sola cámara, que puede ser aurícula o puede ser ventrículo. Después tenemos otros tipos de marcapasos, por ejemplo, los marcapasos bicamerales, que van a estimular y generar una contracción a partir de mover tanto aurícula como ventrículo. Lo más habitual en estos términos es colocarlo y estimular la parte derecha del corazón, ¿sí? Marcapasos bicamerales, estimulación tanto de aurícula como ventrículo, normalmente o más habitualmente del lado derecho. Hay una tercera opción, un tercer grupo, que son los marcapasos tricamerales, o como más se le dice, lo van a encontrar más como un marcapaso de resincronización cardíaca. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el marcapasos definitivo va a estimular tanto la parte derecha del corazón, aurícula y ventrículo derecho, como el ventrículo izquierdo, que a esta altura del partido, lo hemos dicho muchísimas veces, todos tenemos en claro que el ventrículo izquierdo es el que necesita, todos lo necesitan, pero este más todavía, una adecuada contracción para poder eyectar y sostener el gasto cardíaco del resto que necesita el cuerpo, que demanda el cuerpo acorde a metabolismo y demás que ustedes saben. ¿Cuándo se coloca un marcapaso de resincronización? Básicamente cuando se entiende que no solamente tiene un problema de conducción o un problema de arritmia, sino que aparte hay algún grado de difusión a nivel del ventrículo izquierdo. Es decir, que tiene sumadas dos cosas: arritmia, es decir, esta anormalidad en poder sostener un latido propio rítmico acorde a la necesidad del paciente, y aparte tiene disfunción ventricular izquierda, que cuando hablamos de disfunción ventricular izquierda estamos diciendo que el ventrículo no puede como contraer adecuadamente en respuesta a esos otros latidos. Entonces, ¿cómo se ve esto? Y bueno, con un ecocardiograma que muestre cuál es no solo la morfología del ventrículo izquierdo, sino también la motilidad, la forma en la que se mueve este corazón. Si lo linkeamos con clases anteriores, vamos a recordar que a veces, como parte de las secuelas que dejaban, por ejemplo, los síndromes coronarios o los infartos, quedaban, ¿sí?, ciertas disfuncionalidades en los ventrículos a la hora de coordinar y contraer y eyectar adecuadamente sangre. Es decir, que las paredes quedan cicatrizadas y con una capacidad de contracción alterada. También estuvimos hablando recién mencioné nomás, pero ahora vamos a contar un poquito con más detalle de qué se trata el famoso CDI. CDI son las siglas de este dispositivo, que en realidad no es un marcapaso, sino que es un desfibrilador automático implantable que tiene la capacidad de censar, detectar y actuar ante algunos tipos de taquicardias que puedan ser peligrosas para el paciente. Entonces, el objetivo de un CDI es controlar el número y la duración de las taquicardias ventriculares, que son aquellas taquicardias que pueden ser muy, muy graves justamente porque no provocan o no les sigue una contracción ventricular adecuada. Y funcionan, acá quiero aclarar que no es curativo, sino que es un tratamiento preventivo. Lo que va a suceder es que a esta persona se le va a colocar un CDI implantable, un desfibrilador implantable. Ahí están viendo una foto, ¿sí?, de cómo se crea el bolsillo, de los separadores y cómo se abre ese lugar donde va a estar destinado la colocación de ese dispositivo. Entonces, tiene dos modalidades básicas. Por ejemplo, puede simplemente funcionar como una terapia antitaquicardia, es decir, que lo que hace es censar el momento en que el ventrículo empieza a
disparar como latidos propios generados por debajo, es decir, infraauriculares por la parte del ventrículo en sí mismo, y tiene la posibilidad de generar una terapia de desfibrilación. Entonces es como que el paciente va caminando por la vida y carga dentro de sí mismo su propio desfibrilador capaz de liberar, ¿sí? de desfibrilarlo, o sea que produce una autodesfibrilación, si así se quiere. Entonces, en el momento que se desfibrila, se interrumpe la arritmia, se resetea el corazón, ¿sí? Se reinstaura el ritmo cardíaco normal, y el paciente continúa con su vida. Yo siempre cuento acá que de los pacientes famosos, de las personas famosas, no pacientes, personas famosas que han recibido, por ejemplo, un CDI en el último tiempo, está nuestro jugador de la selección argentina que a posterior de tener este tipo de problemáticas, se le instaló uno de estos, muchísimo más moderno, se comunica directamente Wi-Fi, celular, cardiólogo, una serie de cosas, pero terminó con un CDI y se vio obligado, el Kun Agüero, ¿no? Se vio obligado a renunciar, digamos, a su profesionalidad en el fútbol, asociado al fútbol, porque por supuesto que tiene riesgos asociados, si bien tiene implantado su aparatito, tiene riesgos asociados a eh, producir en contextos de esfuerzos físicos por arriba de la media, producir situaciones de arritmia. Sobreesfuerzo. ¿Cómo? No, la palabra era sobreesfuerzo. Exactamente. Yo siempre cuento acá que las personas que hacen constantemente este tipo de situaciones, taquicardias supraventriculares y demás, si la taquicardia supraventricular no se autolimita y si no existiera el CDI implantable, fallecería simplemente de lo que antes se le decía muerte súbita, porque no se encontraba la explicación del por qué. Entonces, claramente la ventaja está en la posibilidad, ¿no?, de implantarse esto y de que no se suceda esa situación. Pero la gran desventaja es que es bastante incómodo. Algunas personas reportan demasiada incomodidad en el hecho de cargar con un dispositivo que tiene la facultad de generarte una descarga eléctrica interna en cualquier momento. Es decir, que ellos no pueden controlar esto, ¿sí? Entonces, el no poder controlarlo, a algunas personas le produce una incomodidad importante. Por supuesto que a esto está relacionado la cantidad de veces que el dispositivo les dispara o no. Imagino yo que no será lo mismo una persona que el dispositivo se le activa muy de vez en cuando, que a una persona que el dispositivo se le activa bastante más seguido. Entonces, nada, contarles que no todas las personas conviven tan en paz con este dispositivo. Algunas tienen que hacer terapia porque realmente no lo toleran o piden que se lo saquen o bueno, no quieren, no pueden, digamos, ajustarse a la idea de que tienen esto, simplemente porque ya les digo, porque van caminando por la vereda de Pumba, ¿no? Entonces ellos mismos te lo dicen, que les ha costado un montón. ¿Cómo es el procedimiento de colocación, ya sea de un marcapaso definitivo o un CDI? Básicamente es un procedimiento de muy baja complejidad o es muy difícil que haya, digamos, situaciones de complicaciones asociadas a la colocación de un marcapaso definitivo. Se realiza en quirófano. Como les dije, tenemos las dos posibilidades, o que venga a continuación de que un paciente tiene un transvenoso puente hasta que aparece el definitivo, es decir, en contexto de paciente que lanzó su arritmia en forma aguda y no respondió a los medicamentos, o la segunda opción es el paciente que decide en conjunto con sus cardiólogos de cabecera colocarse el dispositivo y se interna en forma automática,
sencillo, se interna, programado, va a quirófano, se le coloca el marcapasos, vuelve a la unidad coronaria o a la unidad de cuidados críticos cardiovasculares, se lo mantiene en observación hasta el otro día se va a su casa. Donde se coloca se crea un bolsillo, como el que ustedes están viendo ahí abajo, abajo a la izquierda, un bolsillo en el tórax, ¿sí? Por debajo de la clavícula, muy chiquitito, de unos centímetros simplemente, se coloca el dispositivo ahí, el generador, y se conectan los electrocatéteres de forma tal que tenga la captura adecuada. El recambio de batería es alrededor de entre los 8 y los 10 años promedio. Puede llegar a suceder, o sea, la verdad es que el desgaste de la batería también está en función de la cantidad de utilización que se hace por parte del dispositivo. De todas maneras, y también puede suceder que se desgaste antes, esto es lo que quiero decir, ¿no? Que no necesariamente, también puede ser que se desgaste antes. Entonces, lo que tiene que hacer el paciente, y lo sabe, es tiene que controlarse una vez al año el marcapaso, y dentro de esos controles uno de los ítems tiene que ver con la batería. Entonces, la idea es que si se viene desgastando a una velocidad superior, el paciente en uno de los controles se ha advertido de esto, se planifica la internación, se planifica el cambio de la pila de la batería y el paciente se va con su marcapaso renovado a su casa. Esto es lo habitual. ¿Por qué lo cuento? Porque a veces, cada tanto, nos pasa que cae un paciente con una bradicardia extrema en contexto de batería agotada, ¿no? En contexto de batería agotada. Y uno a veces no entiende, bueno, cómo puede ser. Bueno, tiene que ver probablemente con la falta quizás de controles adecuados que le hayan advertido a tiempo para que el cambio de batería se haga antes de lo normal. Esto que ustedes están viendo entonces es el momento intra, ¿sí? Quirófano de colocación del marcapaso. Este es el momento en que está suturado el bolsillo y está por volver a nuestra unidad. Y esto que ustedes ven acá es una foto de cómo se ve, sobre todo en personas en personas adultos mayores que tienen menor capa de tejido subcutáneo, se ve a posterior, cuando pasaron unos meses, la silueta del marcapaso sobresaliendo la silueta del paciente, ¿sí? Entonces uno puede ver a simple vista y localizarlo. Esto en una persona más joven o con mayor tejido adiposo, obviamente que no se ve así, simplemente para que ustedes sepan de qué se trata. Acá en esta diapo se ve directamente una radiografía, ¿sí? O por supuesto que todo el sistema es radiopaco, en este caso se puede visualizar bien, diferenciar lo que es el dispositivo, el generador, y lo que son los electrocatéteres y cómo van a estimular el corazón. Acá se nota bien que es un marcapaso de tipo definitivo bicameral, ¿sí? Es decir, que va a estimular la contracción de dos cámaras, en este caso, por la forma en la que se ve en la radiografía, se ve aurícula más ventrículo derecho, como ya les dije que era bastante habitual. Bien, cuidados de enfermería, acá tenemos una serie de pautas para tener en cuenta, sobre todo en lo que tiene que ver con el cuidado del paciente postquirúrgico, el que vuelve de la colocación del marcapaso de quirófano. Por supuesto que en la previa es como cualquier prequirúrgico, preparar al paciente y mandarlo a quirófano. El tema es el postquirúrgico. Bueno, habitualmente recibo al paciente como cualquier paciente postquirúrgico. El rol de enfermería es el mismo de siempre, ustedes saben, colocarlo en la cama, monitoreo multiparamétrico, toma de signos vitales, registro de lo mismo y de la situación en general, ¿no? La visión de bosque. Electrocardiograma para dejar constatado que el paciente vuelve con un marcapaso y que este está funcionando adecuadamente. Habitualmente en este electrocardiograma se hacen dos cuestiones. Una es el registro con el marcapaso funcionando, así como volvió de quirófano, y la otra es una prueba que se hace simplemente colocándole un imán arriba del marcapaso o a la altura de donde estaría el marcapaso, que le permita anular de alguna manera el trabajo del marcapaso, y esa es una forma de corroboración
de cómo está funcionando el marcapaso. Esto es una cosa que se hace una sola vez, apenas llega el paciente de quirófano y después no se vuelve a hacer. Después se hacen los electrocardiogramas regulares. También, otra cosa que es importante, antes de que el paciente se vaya de alta por la institución, de la institución, va a pasar por parte del proveedor del marcapasos un técnico que viene con una computadorita y que va a hacer un chequeo del adecuado funcionamiento del marcapaso una vez que ya está implantado, y esto sucede dentro de las 24 horas antes de que el paciente se vaya de alta. Con ese chequeo, ok, el paciente, y si está todo lo demás ok, el paciente ya recién ahí se podría ir de alta. También esta persona o la secretaria del servicio o alguien que puede ser proveedor o secretario de servicio le va a dar al paciente toda la documentación inherente al hecho de llevar un dispositivo médico extraño dentro del cuerpo, ¿sí? Es decir, que le va a dar la caja del marcapasos y le va a dar la documentación donde dice qué tipo de dispositivo lleva y qué cuidados conlleva el hecho de ir por la vida con uno de estos marcapasos. Esto es muy importante de que lo tenga el familiar, el paciente o el familiar, también podría llegar a ser, para futuras, para la historia clínica, ¿no? Del paciente en sí mismo, pero aparte para que si llegara a suceder algo en otros contextos que no sea nuestra institución, que se sepa qué tipo de marcapasos lleva y demás. A posterior, el paciente va a estar en vigilancia, es decir, que va a quedar monitorizado hasta el día siguiente a los fines de simplemente constatar que esté todo adecuado, es decir, que queda simplemente para monitoreo. Entonces va a quedar monitorizado, monitoreo multiparamétrico, va a tener 4 horas con un peso local, ¿sí? Que va a estar preparado y colocado arriba, ¿sí? A la altura de donde está implantado el marcapaso. El marcapaso va a tener la suturita, como ustedes vieron en la foto anterior, como ven acá, ¿sí? Ahí abajo al medio, la sutura, y va a estar cubierto por un apósito de tipo transparente, especie de tegaderm, que le permita visualizar si el estado de la herida, si está limpio y seco, y si aparece, o sea, la posible, no es lo más común, pero la posible aparición de un hematoma y o posible hemorragia asociada, que, vuelvo a repetir, no es común, un poquito de hematoma puede ser. Por eso es que se deja un apósito transparente. Y arriba de eso va a estar unas horas con un peso local. ¿Cuántas horas? Alrededor de 4 horas. Y lo ideal es ir como alternando peso local con bolsa de hielo. ¿Sí? Peso local, bolsa de hielo, peso local, bolsa de hielo. Habitualmente kilo, kilo y medio, con eso alcanza. ¿Para qué? Para ir desinflamando. Reposo absoluto por 24 horas y a posteriori el paciente va a empezar a caminar y hacer actividad normal con algunos recaudos. ¿Sí? La idea es no realizar esfuerzo, no movilizar ni esforzar, sobre todo el brazo del lado donde quedó el intervenido o donde se colocó el marcapaso. No cargar durante los próximos días, por lo menos 10 días, no cargar ese brazo con peso. Entonces, por ejemplo, nosotros el primer día le vamos a ayudar en lo que tiene que ver con la movilización, en lo que tiene que ver con la vestimenta, que no levante el brazo por arriba del hombro, primer día. Y segundo día le vamos a dar todas las pautas de alarma y cuidado para que el paciente se vaya a su casa diciéndole, mire, si va al supermercado, no cargue con este brazo la bolsa del supermercado, etcétera. No iniciar, por supuesto, la heparina las próximas 12 horas, como en cualquier contexto de postquirúrgico. Retiro del apósito transparente a las 24 horas y se puede mandarlo de alta con otro apósito transparente, y la indicación de que lo que tiene que ver con los puntitos de sutura se le van a retirar cuando vuelva al control con el cardiólogo. Si el control con el cardiólogo no se le da, eso depende mucho de secretaría, cuando le dan el turno, va a pasar muchos más días, se le dice que
él al tercer día puede retirar, por ejemplo, el apósito transparente y va a seguir simplemente con curas de la herida quirúrgica con alcohol, simplemente para mantener seco, ¿sí? Y que no genere humedad el sitio quirúrgico, la sutura, nada más. Habitualmente la sutura entonces se retira, como creo que ya acabo de decir recién, se retira en consultorio externo de cardiología, es decir, que nosotros no vamos a volver a ver ese paciente a menos que después reingrese a nuestra institución o a nuestro servicio por otra cosa asociada más adelante. Pautas de alarma que se va a llevar y bueno, el paciente tiene que consultar inmediatamente si tiene fiebre, mareo, pérdida de conocimiento, dolor o enrojecimiento asociado al sitio donde tiene implantado el marcapaso, o bien si empieza a ponerse húmedo y empieza a tener algún tipo de exudado de la herida quirúrgica. Todos estos son pautas de alarma y de consulta inmediata a la guardia de la institución. Y después hay una serie de instrucciones que se le cuenta un poquito al paciente, pero habitualmente después el paciente va a ir absorbiendo con toda la información que tiene en los libritos que le da el proveedor de marcapaso y demás, que tiene que ver en que, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, interferencias con detector de metales, con los transformadores eléctricos, los de alto voltaje, ¿no? Algo domiciliario, ¿sí? Pero bueno, evitar esos campos creados por los transformadores, evitar los detectores de metales, avisar a la gente de seguridad que no puede pasar por los detectores, que tiene que buscar otra manera de hacer la revisación. Bueno, esas cuestiones que son como más habituales, por supuesto que es información que el paciente se va a llevar a su casa antes del alta. La verdad es que no es un procedimiento muy común, muy baja incidencia de complicaciones, sobre todo si estamos hablando de pacientes que no tienen, digamos, otra cuestión aguda, Cardiópatas son todos, por algo tienen un marcapaso, o por algo se están colocando un marcapaso, pero no es lo mismo si se coloca en contexto agudo, que probablemente el paciente quede internado por otras cuestiones que le pasan, y estos mensajes del chat ya los había leído, que si el paciente viene en situación de salud y de compensación a colocárselo en forma, como quien dice, programada. Bueno, eso es todo por ahora.